¿Cómo dar pasos hacia la superación de los conflictos si no se conocen los hechos del pasado? Las sociedades que han sufrido conflictos armados necesitan saber qué pasó, cómo pasó, quiénes fueron los responsables y los beneficiarios de la violencia. Les damos la bienvenida a Caminos de Verdad, un podcast en el que recorreremos juntos distintas experiencias de comisiones de la verdad en el mundo, en Colombia, sus objetivos y el inicio de un nuevo camino una vez terminado su mandato. Acompáñenos. Continuamos con nuestro recorrido haciendo un repaso por algunas de las comisiones de la verdad que se han creado en el mundo. Hablaremos de sus características, de sus logros y de algunas fallas que se han evidenciado al término de sus mandatos. Caminos de Verdad. Las comisiones de la verdad se han desarrollado especialmente en Latinoamérica y en África, aunque también han existido en Europa y Asia. Si bien estas comisiones tienen varios aspectos en común, sus mandatos y poderes de investigación específicos han diferido considerablemente, reflejando las necesidades, las posibilidades y los contextos políticos de cada país. A lo largo de la historia se han identificado muchos factores que llegan a influir en las posibilidades de transición de un país a otro. Uno de los principales aspectos a tomar en cuenta para este proceso es la fortaleza armada y política de los diversos responsables de los hechos victimizantes, y otro es la fuerza organizativa que tiene la sociedad civil, incluyendo las víctimas. Aunque en general las comisiones de la verdad se enfrentan a contextos adversos, no solo por la complejidad de sus tareas, sino también por el corto tiempo para desarrollar su mandato o los pocos recursos económicos a su disposición, pueden hacer contribuciones fundamentales dentro del proceso de transición del país donde se desarrollan. Por ejemplo, en el caso argentino, la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, CONADEP, presidida por el escritor Ernesto Sábato, tuvo el propósito de esclarecer los casos de tortura y desaparición forzada presentados durante la dictadura militar. Al final de su mandato, la CONADEP tomó la iniciativa de presentar varias recomendaciones a los distintos poderes del Estado, esto con el fin de prevenir la repetición de la violencia. Entre esas recomendaciones se destacó la continuación de las investigaciones por la vía judicial, la entrega de asistencia económica a las víctimas y la aprobación de normas que declararan la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad. La información recopilada por la comisión, y especialmente el gran número de testigos directos identificados, fue fundamental en el juicio de altos miembros de las juntas militares, logrando enviar a la cárcel a 5 generales. Sin embargo, muchos juicios no prosperaron debido a la aprobación de leyes que otorgaban prácticamente la amnistía para estos militares e incluso muchos de los condenados fueron indultados en 1989 por el presidente entrante Carlos Menem. Por su parte, la Comisión de la Verdad de Perú fue la primera en Latinoamérica en desarrollar audiencias públicas. En estas audiencias se mostraron las historias de horror en horario estelar en la televisión nacional, y todos esos testimonios fueron incluidos en el informe final. A estos testimonios se sumó el hecho de que la Comisión de la Verdad encontró que el 75% de las víctimas hablaban quechua u otra lengua indígena, lo que llevó a destacar la influencia que tuvo el racismo y la discriminación como detonante de la violencia y llevó a la sociedad peruana a poner la lupa sobre estos aspectos que causaron tanto daño en la sociedad. En Chile, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación investigó durante 9 meses hechos relacionados con tortura, desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet, quien estuvo en el poder entre 1973 y 1990. El resultado fue el informe Rettig, que se entregó en febrero de 1991 al presidente Patricio Aylwin. Tras leer el informe, el presidente Aylwin pidió perdón en nombre del Estado y en una emotiva alocución televisada pidió perdón a las víctimas y destacó la necesidad de avanzar hacia la reconciliación. Al tiempo, le pidió a las Fuerzas Armadas gestos de reconocimiento de responsabilidades por el dolor causado. En mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera,
para en su nombre pedir perdón a los familiares de las víctimas. Por eso también pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para minorarlo. Contrario a esa solicitud, Pinochet respondió con un comunicado expresando su desacuerdo con el informe e insistió en que el ejército había salvado la libertad y la soberanía de la patria con el golpe de 1973. Por su parte, la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala se caracterizó por darle la calificación de genocidio a las violencias ejercidas contra el pueblo maya de ese país. Esta comisión fue una de las primeras que se preocupó por las causas estructurales del conflicto, en este caso, el racismo y la violencia de género. A continuación, el comisionado Alejandro Valencia explicará la evolución de los mandatos de las diferentes comisiones de la verdad en el mundo. Cada comisión de verdad aprende de la anterior y yo creo que eso es como bien importante. Y de lo que se trata es que precisamente pues las que vayan surgiendo pues tengan en cuenta como el acumulado anterior respectivamente. Obvio, las primeras pues fueron como más limitadas, incluso uno puede decir en cuanto a mandatos, mucho más restringidos en el campo de violaciones de derechos humanos. Uno mira, por ejemplo, las comisiones iniciales, la de Argentina, la de Chile, estaba solo vinculada con el tema básicamente de desaparición forzada de personas, y ya después paulatinamente otras comisiones empiezan a tener, por ejemplo, mandatos mucho más amplios, posibilidades de empezar a ver la problemática a partir de diferentes enfoques. Entonces, reitero, pues una va aprendiendo de la otra. En África, una de las comisiones más reconocidas es la de Sudáfrica, que se creó en 1995 a partir de la abolición del apartheid. Esta comisión contó con salas de amnistía encargadas de definir las situaciones jurídicas de los responsables e innovó su metodología a través de las audiencias públicas. La ley que dio origen a esta comisión le proporcionó poderes judiciales y un alcance investigativo bastante amplio. Sin embargo, esta comisión recibió varias críticas, en primer lugar, por la promoción de la amnistía para los perpetradores y también porque en muchas ocasiones se centró en trabajar en pro de la reconciliación, dejando atrás su objetivo de búsqueda y esclarecimiento de la verdad e identificación de las causas estructurales de la violencia. Finalmente, en Canadá, la Comisión de la Verdad y Reconciliación se creó en 2008 para esclarecer y reconocer una serie de abusos sistemáticos cometidos contra los pueblos indígenas durante más de un siglo. Especialmente, estos hechos se relacionaron con internados educativos para los niños indígenas, en donde los obligaban a cambiar de religión y a asimilar prácticas culturales occidentales, todo a través de abusos físicos y psicológicos. En su informe, la comisión aseguró que estos internados formaron parte de una política sistemática de genocidio cultural de las autoridades de ese país en contra de la población indígena. Además, el informe denunció que los objetivos de esa política fueron eliminar los órganos de gobierno y los derechos de los aborígenes para así causar la desaparición de sus pueblos como entidades legales, sociales, culturales, religiosas y raizales diferenciadas. Un año después de la publicación del informe, el primer ministro canadiense Justin Trudeau ofreció oficialmente disculpas a los indígenas canadienses, y pese a la gran investigación de la comisión, aún hoy se siguen descubriendo hechos atroces cometidos contra la población indígena canadiense, como cuando en junio de 2021 se encontraron más de 750 tumbas sin identificar en el internado escolar de Maribel, una institución que funcionó desde 1899 a unos 2.500 kilómetros al noroeste de Toronto, una de las principales ciudades del país. Podemos evidenciar cómo estos procesos dan cuenta de la diferencia en los resultados de las comisiones de la verdad en el mundo, y vemos cómo estos resultados varían dependiendo de las condiciones y necesidades de cada sociedad y de la forma como éstas se disponen a encarar el futuro con base en el conocimiento del horror, pero siempre con una clara apuesta por la transformación, la reconciliación y la no repetición.
Llegamos al final de esta segunda parada. En el próximo episodio les contaremos sobre los legados y aportes a la reconciliación que han traído consigo las comisiones de la verdad. Muchas gracias por escucharnos.